No, yo creo que es interesante también que la gente pueda ver, o el público pueda ver, edificios interesantes de la ciudad de Valencia. Tenemos edificios maravillosos que de alguna manera yo he tenido la suerte de intervenir. Entonces, igual que pueden ver el Palacio de los Borgia, de las Cortes Valencianas, que se hizo un trabajo muy bonito, descubrimos, si entran y visitan alguna vez, verán los restos del Palacio Gótico de los Borgia del siglo XV, verán después también, aparte de las instalaciones especiales, aparte, por ejemplo, de los techos de pinazo que hay en las partes nobles del edificio, que se conservaron todas, precisamente para que se apreciara la intervención de Pinazo allí. La exposición se inicia con una serie de dibujos de diferentes épocas de la trayectoria profesional de Manuel Portacelli, hasta que finalmente adquirió el criterio que él buscaba desde que empezó a estudiar arquitectura en Barcelona. Estos primeros dibujos muestran evidentemente la manera de representar de una manera un poco distinta hasta adquirir, como decía antes, ese criterio, ¿no? Y luego la exposición se completa con un sentido diferente. No queríamos mostrar obras específicas con proyectos dedicados exclusivamente a ellos, sino una visión un poco completa del trabajo de Portacelli en 4 décadas, que son las que él ha trabajado profesionalmente, ¿no? Supone un homenaje, a un reconocimiento a un mestre de la arquitectura reconocido por el Colegio de la Comunidad Valenciana. Y para nosotros es ya fijar y poner en valor el patrimonio de un arquitecto que ha sido muy importante en nuestra ciudad.